Sean bienvenidos a su programa A la Hora del Café. El día de hoy vamos a empezar con la frase que queremos que ilumine todo nuestro programa. Está tomada del Evangelio. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Son las palabras que San Pedro le hace a Jesús después de la profesión de fe. Y nosotros queremos en este programa también llegar a una profesión de fe, tener la palabra como centro de nuestra vida. San Juan lo va a decir, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso el programa de ahora queremos que esté centrado en lo que la tradición de la Iglesia Cristiana Católica conoce como Lectio Divina. ¿Qué es la Lectio Divina? ¿Desde dónde viene esta gran riqueza que tiene la Iglesia y que tiene el mundo que reconoce a Dios en la revelación sagrada de la Escritura? ¿Cómo se desarrolló a lo largo de la historia? ¿Cómo podemos hacer oración nosotros desde nuestra casa, en nuestros grupos, en nuestras iglesias o de manera personal? La Lectio Divina es una de las grandes riquezas que tenemos los cristianos. Por eso el día de hoy te invitamos a que juntos vayamos conociendo las profundidades de la Lectio Divina. Que juntos enriquezcamos nuestra oración con la Lectio Divina. Y que al final del día le podamos decir a Dios en nuestra oración, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Comenzamos. Todos alguna vez hemos escuchado la palabra Lectio Divina, pero muy poco sabemos el significado, qué es o de dónde proviene. Pero antes de empezar, Padre, sabemos que la palabra de Dios viene de Israel, pero en la Iglesia Católica, ¿dónde se originó la Lectio Divina? La Lectio Divina tenemos que entenderla desde el tiempo mismo que se escribe el Nuevo Testamento. Y tenemos que ver la Biblia, para los que conocen la palabra de Dios, se divide en dos grandes bloques. El Antiguo Testamento, que son todos los libros revelados por Dios antes de la llegada de Jesucristo. Y para los cristianos, la revelación de Jesucristo nos va a llevar también a reconocer textos bíblicos que conocemos como los del Nuevo Testamento. Y entonces, unidos los dos, los cristianos tenemos ahí nuestra Biblia. Los judíos solamente reconocen lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento y que ellos llaman Tanaj. Tanaj son todos los libros del Antiguo Testamento. Los primeros 5 libros le van a llamar ellos Torah, que es la ley. Y ya después los libros históricos, los profetas, los salmos, el conjunto se llamará Tanaj. Para los cristianos, esto es muy importante entenderlo porque los judíos no aceptan la revelación de Jesucristo. Por lo tanto, los libros que nosotros reconocemos como libros inspirados, sagrados, ellos no los van a reconocer. Pero nosotros sí. Entonces, cuando nosotros hacemos una Lectio Divina, que es una lectura de la palabra de Dios, hacemos de cualquiera de los libros, ya sea del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y en la Lectio Divina sería una lectura de la palabra de Dios. ¿Cómo leemos la palabra de Dios? ¿Con qué énfasis? ¿Con qué devoción? ¿Como una palabra sagrada? ¿O la leemos nada más como un libro de historia? Hay mucha gente que te dice, yo leí la Biblia de pe a pa, de la primera página hasta la última. Dices tú, pues sí, lo puedes leer como cultura general, como un conocimiento de las religiones monoteístas, pero no quiere decir que la hayas leído como palabra de Dios. Hay gente que la lee para saber quién fue Sansón, quién fue Moisés, en qué año fue, porque la Biblia dice unos números de años y unos números de meses diferentes a los nuestros, como el calendario judío es diferente al calendario gregoriano, y la gente lo puede incluso estudiar como un texto para analizar. Pero muy diferente la Lectio Divina, porque es una lectura
de la palabra de Dios como libro divino. La palabra divino lo va a subrayar todo. Es una lectura de un texto divino. Entonces la lección divina implica que te prepares espiritualmente para estar frente a la palabra de Dios, que haya una dimensión espiritual, que se abra el espíritu para poder ver la palabra como libro inspirado por Dios, revelado por Dios, y luego además con la intención de que el Espíritu Santo nos revele a nosotros a través de la oración, la meditación, la contemplación, todo aquello que Dios quiere para nosotros. Por eso es fundamental una lección divina. Los cristianos en todos los días, si es posible, deberíamos hacer una lección divina. La Eucaristía nos presenta en la lectura bíblica y en la homilía algunos de los elementos de la lección divina. Se lee la palabra de Dios y el sacerdote en nombre de la comunidad hace una meditación, una reflexión que la lleva a la oración y a la contemplación. Pero no le podemos llamar a la Eucaristía lección divina, porque la Eucaristía es mucho más. La lección divina es como un encuentro personal con la palabra de Dios, puede ser grupal, incluso de comunidad, pero debe de tener siempre el centro la palabra, la proclamación de la palabra. Y ahí viene más o menos el origen. Ahora, ¿de dónde vendría el origen? Pues teníamos que remontarnos al pueblo de Israel y a los años desde que se origina esta costumbre que nosotros vamos a tener como riqueza en la iglesia. Padre, con lo que acaba de decir me parece una riqueza muy valiosa la que tenemos en la lección divina. Creo que uno de los puntos del pueblo de Israel es cuando regresan a su tierra con la construcción del segundo templo, proclamaban la palabra de Dios, y más adelante vamos a ver al mismo Jesús en una sinagoga. Eso es lección divina. Es lección divina. Es importante entender las raíces. El pueblo cristiano tiene su raíz en la revelación de Dios al pueblo judío. Y tenemos que entender esto porque la revelación no es que haya estado Dios ahí dictándole las palabras una por una a cada uno de los profetas o de los patriarcas. Sabemos nosotros que empieza eso con una tradición oral. Dios se revela al pueblo, las experiencias del pueblo las van asumiendo, se van pasando de comunidad a comunidad, de familia a familia, de manera verbal. Es lo que llamamos tradición oral. Fíjense que si nosotros pusiéramos el ejemplo hoy, todos estos programas que hacemos se van pasando de una persona a otra, de una ciudad a otra, de un pueblo a otro. Así fue la tradición oral. Se iban diciendo, mira, Dios se reveló de esta manera, Dios se manifestó así. Pasaron muchos siglos cuando ya el pueblo recogió toda la tradición oral y lo puso por escrito. Hay un trabajo de siglos donde escribas, gente dedicada a transcribir la palabra de manera clara. Por ejemplo, en la Biblia vemos la tradición eloísta, la tradición yavista, la tradición sacerdotal, para poder ver qué grupo escribió qué y en qué año, porque hay redacciones diferentes. Entonces es muy importante que entendamos nosotros que la palabra de Dios ha sido revelada a lo largo de muchos años y se ha ido recogiendo y se ha ido reconociendo como palabra inspirada por Dios, revelada a los hombres. Y entonces el pueblo de Israel, todo esto que lo recogió y lo llevó a la celebración del templo, ya con el rey David y con Salomón que construyó el templo. En el templo celebraban la presencia de Dios. Pero ¿qué pasa? Después de Salomón llega la invasión de Nabucodonosor, el emperador sirio, y que llega de Persia también la invasión, y entonces se destruye el templo, se divide el pueblo de Israel, se van al exilio cantidad de personas, miles de personas, y al no tener templo en el exilio, los judíos empezaron a leer la palabra de Dios. Hay un salmo muy bonito que dice, ¿cómo proclamar la palabra de Dios? Dice, en tierra extranjera, si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la lengua al paladar. Como diciendo, no estoy en el templo de Jerusalén porque quedó destruido, el primer templo, pero sí puedo leer la palabra de Dios. Entonces, en el exilio empiezan las escuelas de las sinagogas. Ya no templos, sino sinagogas. ¿Qué son las sinagogas? Son lugares donde la comunidad se reúne a orar, a festejar los matrimonios, a tener la lectura de la palabra de Dios, a tener las convivencias, el ver misma, que viene siendo
gradualidad de la edad adulta de un joven, la presentación en público. Lo que Jesús hizo en el templo de Jerusalén, cuando se pierde en el templo, pues fue eso, reconocer la vida adulta de Jesús. Y por eso vamos a entender que dice, debo de ocuparme de las cosas de mi Padre, ya como un adulto él. Y entonces, todo esto se celebraba en la sinagoga. Entonces la sinagoga, de ser un lugar de convivencia familiar, terminó siendo el lugar central de la palabra de Dios. Hay un lugar en la sinagoga que es el centro. Recuerden que los judíos no pueden tener altar, porque el único altar debe ser en el templo mayor de Jerusalén. Y entonces no hay altar, pero sí hay el lugar donde se guarda la Torah, es decir, la Sagrada Escritura. Y los niños, cuando llegan a ser mayores de edad, cargan la palabra de Dios con ellos, como diciendo, yo me voy a ser responsable de la palabra de Dios. Esa celebración de la mayoría de edad no es darle solamente una edad como adulto, sino que el niño, el adolescente de 13 años, sabe leer en hebreo, sabe interpretar la Biblia, sabe proclamarla en público. Por eso Jesús, cuando sube a la sinagoga a leer el texto, es porque él es un hombre reconocido públicamente como un hombre de la palabra. Y entonces, cuando ya eres mayor de edad, tú eres el responsable de la palabra de Dios. O sea, tú debes de cuidar, velar, proteger la palabra de Dios siempre, porque la revelación de Dios está en su palabra. Imagínate que se pierda la Biblia. El gran miedo de los judíos ha sido a lo largo de toda la historia ¿y si perdemos la palabra de Dios? Porque Dios nos dio su palabra, pero ¿y si nos la roban? Si la queman, si la destruyen, si acaban con todo eso, ¿qué vamos a hacer? Por eso a lo largo de la historia vamos a encontrar como la misma Sagrada Escritura en el libro de Nehemías nos va a decir que cuando regresaron del exilio, ellos leyeron la palabra de Dios desde la salida del sol hasta su ocaso. Entonces el pueblo de Israel se ha convertido en el pueblo de la palabra de Dios. Por eso Jesús lee en la sinagoga, sube a las sinagogas a hacer la lección divina, es decir, una lectura divina de la palabra de Dios. La gran revelación de Jesucristo es que dijo, después de leer el texto bíblico de Isaías, dice, eso que se ha leído hoy se ha cumplido en mí. Como diciendo, la palabra ya no está allá, la palabra soy yo, la palabra se cumplió en mí. Y ese es el gran reto que tenemos los cristianos y todos los que creemos, que la palabra no quede allá, sino que la palabra se haga viva en nosotros. ¿De qué nos sirve una palabra escrita que está muerta? La palabra de Dios tiene que estar viva, por eso es lección divina, una lectura divina de una palabra que está viva y que se está cumpliendo en mí. Imagínense qué maravilloso el mundo donde si la palabra de Dios dice no robes, no mates, no mientas, y todo eso se cumple, vamos a vivir un mundo maravilloso, que es lo que nos revela la palabra de Dios. De aquí que muchos grupos a lo largo de la historia de Israel se convirtieron en custodios de la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento vamos a escuchar a los escribas. Los escribas se dedicaban a transcribir la palabra de Dios. Hasta el día de hoy hay escribas en cualquier sinagoga del pueblo judío. Y vamos a encontrar maestros de la ley, que no solamente son escribas, sino los que enseñan la ley y te van instruyendo. Los judíos hacen una interpretación de la Biblia con el conocimiento de cantidad de rabinos. El rabino es el maestro de la palabra de Dios. Y lo llaman Talmud, y el Talmud es como la explicación desglosada de lo que va diciendo cada libro. El pueblo judío es muy bonito la tradición que tienen, porque ellos ven la Biblia como el alfa y el omega, que es el principio y el fin. ¿Qué significa esto? La palabra de Dios en el pueblo judío está en rollos, de manera que está enrollada y vas leyendo y vas dando vuelta al rollo, y cuando terminas vuelves otra vez a empezar. Es decir, leíste de primer libro, segundo libro, tercer libro y después te regresas. Cuando la palabra termina, vuelve a empezar. Es principio y fin, alfa y omega. Y lo que hacemos también nosotros los cristianos en la celebración de la Eucaristía, que tenemos 3 ciclos de lecturas bíblicas a lo largo de 3 años. Tú podrás haber escuchado toda la palabra de Dios si vas todos los días a misa en 3 años. ¿Por qué? Porque ahí van todos los evangelios, todos los libros del Antiguo Testamento, todas las revelaciones. De tal manera que también nosotros tenemos esa gran riqueza de la tradición. Y además de los escribas, de los rabinos, de los que encontramos como maestros de la ley,
los fariseos, vamos a encontrar otros grupos que también fueron celosos de la palabra de Dios. Y ahí es cuando yo quiero preguntarle, Padre, los esenios, ¿en qué punto de la historia aparecen y cuál es su importancia dentro de esto? Sí, posiblemente para muchos que nos escuchan es la primera vez que escuchan la palabra esenio. ¿Qué es un esenio? Tenemos que decir que los hijos de los sacerdotes en el templo de Jerusalén, en tiempo de Jesús, había 1500 sacerdotes viviendo en el templo con sus familias, recordando que el sacerdocio es una tradición en la iglesia, en el pueblo judío. La tradición de los hijos de Aarón, son la familia sacerdotal, o la familia de Leví. Entonces, esas familias sacerdotales vivían en el templo, cuidando y custodiando los sacrificios, las oraciones, la palabra divina. Sin embargo, los hijos de los sacerdotes, Coaín, ahí se le llama en hebreo, los Coaín, viene la palabra Joaquín, son los hijos de los sacerdotes que custodian la palabra de Dios. ¿Qué hacían? Se iban al desierto a poder guardar ahí, en un lugar solitario, inhóspito, donde nadie encontrara la palabra de Dios, porque si llegaba ahí un pueblo, como sucedió cuando llegó Nabucodonosor, que destruyó todo, entonces si llegaba otro emperador, pues iba a destruir todo junto con la palabra de Dios. Estos hombres se dedicaban a la oración, eran los hijos de los sacerdotes, se dedicaban a la purificación, de tal manera que la oración de la palabra de Dios y el custodiar la palabra de Dios los llevó al desierto, y ahí guardaron la palabra de Dios. Se cree que Juan el Bautista debió haber sido un esenio. ¿Por qué? Porque vivía a la orilla del río Jordán, en esas cuevas que posiblemente existan hasta el día de hoy y que van a conservar los rollos sagrados. ¿Es ahí donde aparecen los escritos del Qumran? Precisamente la historia, y es muy importante entender esto, en nuestra clase de Biblia, Café con Sabor a Biblia, tenemos un apartado que se llama la letra Q, porque es un alfabeto bíblico. Y en la Q explicamos a lo largo de toda una hora lo que son los rollos del Qumran. Si tú no estás viendo y te interesa el tema, entra a Café con Sabor a Biblia, de nuestros programas de Kairos canal, y puedes ver qué es el tema de Qumran. Qumran viene siendo el lugar de las cuevas donde en tiempo de Juan el Bautista, tiempo de Jesucristo, los hijos de los sacerdotes se iban allá a custodiar la palabra de Dios. ¿Por qué pensamos que el Bautista fue esenio? Porque era hijo del sacerdote. Su padre, estando en el templo, haciendo en el Sancta Sanctorum las ofrendas del sacrificio, se le aparece el ángel y le dice que van a tener familia. Entonces de ahí viene Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista es hijo del sacerdote. Por lo tal, al estilo de vida que lleva de pobreza, de oración, de predicación, de profeta, era propio de un esenio. Y entonces ese lugar que se llamamos Qumran, sucedió que en 1948, hay que escucharlo muy bien, Jesús es del año 33 y el Bautista del año 30-33, hasta 1948 no se supo nada de Qumran. ¿Qué pasó? Que muere Jesucristo en el año 33. Jesucristo profetiza que se va a destruir Jerusalén, que no va a quedar piedra sobre piedra. Y el emperador Tito destruye en el año 70 toda Jerusalén. Y no quedó absolutamente nada. Solamente quedó el muro occidental, que hoy conocemos como el Muro de los Lamentos. Y lo único que quedó de aquel templo que había construido Herodes, que era el segundo templo. Por eso el pueblo judío está esperando reconstruir el tercer templo. ¿Qué sucede entonces? Que esos libros guardados en Qumran, los hijos de los sacerdotes, los metieron en ánforas y los guardaron en las paredes de las cuevas. Sucede que en 1948 un beduino, que es un muchachito que andaba cuidando cabras, para llamar las cabras que se habían metido refugiándose del sol, que es desierto, y no tener que ir hasta allá, dice la tradición que agarró una piedra y le tiró a las cabras. Y al momento de tirar la piedra, pegó en algo que sonó hueco. El muchachito tuvo interés
subió, entró a la cueva, sacó una ánfora y en el ánfora encontró unos rollos antiguos. ¿Qué hace el muchachito? Pues no le da importancia, se lleva los rollos, se los da el papá va a Jericó, que es la ciudad más cercana, lo vendió ahí en el mercado, alguien le interesó vendérselo a un inglés, era tiempo de la invasión inglesa, lo compró un inglés, el inglés se lo lleva a Inglaterra, lo da a estudiar, la Universidad de Oxford lo estudia y se admira que dice, esta es la Biblia. Le hacen estudios del carbono 14, dice la Biblia de antes de Cristo. Entonces es la Biblia más antigua que existe hasta hoy. Y viene el interés de ir a las cuevas del Qumran y van encontrando ánforas y ánforas y más ánforas con todos los libros de la Biblia. Hasta el día de hoy es tan importante esto que en Jerusalén existe el Museo de la Biblia y tiene la forma de una tapadera de rollo. Y abajo están todos los textos en hebreo de la Sagrada Escritura originales, que se guardaron por 1900 y tanto de años. Para nosotros es algo maravilloso porque ahora el pueblo judío, sobre todo la Universidad Hebrea, digitalizó todos estos textos y lo podemos encontrar en cualquiera de los buscadores, los textos originales que fueron custodiados por los esenios. ¿Por qué tocamos el tema? Porque esos hombres estudiaban la palabra de Dios, oraban con la palabra de Dios, ¿dónde? A la orilla del río Jordán, en las cuevas del desierto, porque en el desierto nunca iban a destruir cualquier invasor la palabra de Dios. Fíjense la creatividad que tuvieron para conservar. Lo admirable ahora es de que encontramos la Biblia original en 1948. De este detalle que lo estamos hablando, es muy bueno profundizar para saber cómo se ha cuidado la palabra de Dios y cómo la tenemos que cuidar nosotros hoy en día. De ahí toda esta tradición. Pues qué gran descubrimiento, y yo creo que este tema nos puede ayudar también a nosotros a redescubrir la palabra de Dios. Oiga, padre, y en el siglo IV, que es cuando iniciaba la vida monacal de los monjes, quienes son conocidos como los padres del desierto, ¿cómo se transmitía la palabra de Dios en esa época? Fíjate, siguiendo la tradición de los esenios, que posiblemente no tenía nada que ver el esenio con el religioso, porque unos eran judíos, los otros cristianos. Sin embargo, la tradición fue la misma. Los primeros monjes que conocemos en la iglesia son aquellos que se retiraban al desierto como los profetas a poder tener un encuentro vivo con la palabra de Dios. Algunos se llevarían algún rollo bíblico, algunos se llevaban solamente el deseo de encontrarse con Dios y vivían ahí por años. Muchos renunciaban a todo y se iban al desierto. Y ahí empezó el tiempo de los anacoretas, que eran monjes que vivían en una pobreza, en una espiritualidad profunda, contemplando la palabra de Dios. De ahí vienen los íconos. Los monjes tallaban la madera, describían lo que ellos contemplaban en su vida de oración y lo describían, lo pintaban con colores dorados, verdes, azules, para representar lo divino, lo humano, lo trascendental. Y ahí es donde conocemos que empezó la tradición de la lectio divina. Es decir, la lectura de Dios inspiraba a que ellos vivieran en la contemplación de una vida de santidad. De ahí que mucha gente empezó a retirarse al desierto. Vamos a encontrar el Monte Carmelo, por ejemplo. Monte Carmelo fue un lugar de desierto, aunque no es un desierto territorial, pero sí de un desierto espiritual. Retirarse al lugar del encuentro de Dios. Y así vamos a encontrar muchos otros lugares donde en el desierto, como Jesús en las tentaciones del desierto, tiene el encuentro con el tentador y supera con la pura palabra de Dios. Jesús todas las tentaciones las supera con la palabra de Dios. Y esa experiencia de Jesús la toman los primeros padres del desierto, los primeros monjes, y después se van haciendo las primeras comunidades. Y ahí van surgiendo los agustinos en torno a San Agustín, la vida de San Benito, la vida monacal, y así vamos a encontrar muchas corrientes de las más antiguas en torno a la palabra de Dios. Y ahí empieza entonces la lectio divina para nosotros los católicos en nuestra iglesia. Pasando más a lo práctico de la lectio divina, sabemos que contiene 4 partes, que son la lectura, la oración, la meditación y la contemplación. Estas 4 partes nos ayudan a hacer una buena lectio divina. Tiene que
tener esas 4 partes o cómo se hace una buena lección? Sí, lo principal es primero el deseo de encontrarnos con la palabra de Dios, tener la disposición. Cosas prácticas, si vas a hacer lección divina, yo te invito a retírate de un lugar ruidoso, apaga la televisión, apaga la música, entra en tu cuarto, como lo va a decir Jesús en el Evangelio de San Mateo. Entra a tu cuarto. Entrar a tu cuarto no únicamente es entrar a tu habitación, sino es entra a tu espiritualidad, a tu conexión con Dios, entra en ti. Y ahí, dice Jesús, tu Padre que ve lo secreto te recompensará. La recompensa de Dios es el encuentro con Él. Tú te vas a encontrar con Dios. Por eso la lección divina no es leerla para ver cuántas páginas me leo al día. No, porque no es novela. Es la lección, la disposición de ir a encontrarme con Dios. Por eso el primer momento es lección. ¿Qué significa lección? Leer. Y saber leer implica ir pausado. Nosotros le llamamos lectura rezada. La lectura rezada es, yo voy leyendo y voy sintiendo lo que voy leyendo. Si en ese momento dice, Dios es mi fortaleza, no lo voy a decir a la carrera, sino lo voy a decir, Dios es mi fortaleza. Y sentir que es fortaleza en ti. El Señor es mi pastor. Nada me falta. Y en nada me falta poderlo sentir y pensar en un momento, decir, pues sí, no me falta vida, no me falta salud, no me falta alimento, no me falta trabajo, no me falta gente que me ame y a quien amar. Dios no me falta. Entonces voy leyendo y voy sintiendo y voy profundizando. Eso es una lectura. La lectura no es a la carrera, no es atropellada. Por eso es muy importante estar en un lugar silencioso, solitario. Si puedo irme a un lugar, un lago, un río, al frente del mar, debajo de un árbol, para hacer lección divina, se puede hacer. Puedo ir a un templo, porque son lugares solitarios donde casi nadie te interrumpe. Puedes ir al Santísimo y hacer lección divina, o en el patio de tu casa, donde tú desees, pero que tengas la intención de encontrarte con Dios, con una lectura pausada. El siguiente momento, que no solamente es leer. Ahora, ¿qué tanto se debe de leer, padre? ¿Un capítulo del...? Yo les digo no. Si vas a hacer lección, agarra 2 versículos, 3 versículos. Yo te invito a que, si quieres hacer una lección divina así, para entrenarte y cómo hacerlo, sigue en nuestra conexión, te vamos a poner aquí al padre Jorge Luis Anaya Merino. Él es un sacerdote mexicano estudiado en Sagrada Escritura, espiritualidad de la Sagrada Escritura, y él nos ha ayudado mucho a que conozcamos cómo es la lección divina. Especializado en esto. Vamos a dejar la dirección para que te puedas contactar con la página que ellos tienen en Facebook o en Instagram y puedas tú seguir las lecciones divinas que él hace desde su parroquia. Así como nosotros que hacemos programas de formación y de acompañamiento, él hace lecciones divinas y te va a invitar a hacer una invocación al Espíritu Santo, luego la lectura pausada, la voz de él es muy pausada, de manera que puedas ir entrando al ambiente de la oración. Y el siguiente momento, después de haber leído, es un momento de silencio para marcar la oración. ¿Qué es la oración? Es el momento de orar. Orar es hablar con aquel que está contigo. Santa Teresa decía, hablar con aquel que sabemos que nos ama. Y entonces tú estás hablando con Dios y Dios está hablando contigo. Si tú ya leíste la palabra de Dios, pues ya Dios te habló. Ahora tú entras en tu momento de oración para tú hablar con Él. Y luego Dios en la misma oración te va a responder al corazón. Hay gente que quisiera que Dios se le apareciera. No se aparece Dios así, en nuestras fantasías. Pero si tú dejas un momento de silencio, en ese silencio Dios va a hablar a tu conciencia y te va a decir todo lo que tú tienes que entender. Es la ventaja de la lección divina. La gente a veces viene conmigo y me dice, padre, es que usted dígame. Yo le digo, mira, mejor haz un momento de lección divina, porque Dios te va a decir. De que te diga yo, mejor que te diga Dios. Y ya que te diga Dios, pues te digo yo. Yo parezco Cantinflas, pero es que si no entendemos, ¿verdad? Son procesos. Hablar directo con Dios. Y es Dios el que nos va a hablar directo al corazón. Esa es la oración. Y la oración puede ser, fíjate, mental, verbal, puedes cantar. San Agustín decía que el que canta ora 2 veces.
Puedes hacer la oración escrita, escríbele a Dios. Puedes dibujar, mientras estás en tu oración estás dibujando. Puedes estar en un momento de contemplación, que vamos a hablar un poquito más adelante de ello. Pero son oraciones que tú puedes hacer, no tiene que ser siempre igual. Hay mucha gente que cree que orar es rezar. La gran diferencia de rezar es que estás repitiendo algo que tú ya tienes en tu mente. Y la oración es dialogar con Dios, que es muy diferente. El tercer paso entonces sería ya la meditación. La meditación es la meditación. Si yo ya hablé con Dios y Dios habló conmigo, ahora voy a meditar. Bueno, ¿qué me está dejando Dios a mí de mensaje? Porque Dios nos sigue revelando su palabra. Entonces yo ya medito. Oye, si esta es mi vida, estoy pasando por estos momentos de mi vida y la palabra de Dios me está iluminando con esto. Entonces, ¿qué de la palabra de Dios voy a aplicar a mi vida? Y ya empiezo a meditar. Yo hasta puedo tomar nota de mi meditación. Las meditaciones de Conchita Cabrera de Armida, por ejemplo, una mujer católica mexicana llevada a los altares, que uno dice, puedes leer sus coloquios con Dios, sus meditaciones, qué profundidad. ¿De dónde viene eso? De una lección divina. Los santos se profundizaban en su vida espiritual en la lección divina, porque es Dios el que habla. Lo tendríamos que hacer nosotros cuando vamos a la Eucaristía. Si yo voy a la Eucaristía, yo ya hice lección divina, y yo ya escuché a Dios, y voy a la comunidad para escucharlo en lo que Dios nos dice a todos. Y entonces la meditación que hace el sacerdote, que llamamos homilía, lo agrego a la meditación que yo ya hice en la mañana. Fíjense qué importante es poder aumentar, crecer en la vida de la meditación. Por desgracia, nuestro mundo actual no medita. ¿Qué hacemos en la vida cotidiana? Hacemos las cosas y después las pensamos. Y es un error terrible. Mejor primero las medito y después las realizo. Hay una tradición que dice que hay unos países donde por 9 años se medita lo que se va a hacer y se realiza en 1. Y hay otros países donde en 1 año hacen y se medita en 10. ¿Para qué lo hicieron? Las consecuencias de no saber meditar. De la meditación nos va a llevar a un proyecto de vida, a un estilo de vida, a una vida más en orden con Dios. Para eso es la meditación. Y el siguiente paso es ya de una manera coronar la lección divina con la contemplación. La contemplación es contemplar. Y ahí la pregunta que tú decías, ¿cómo era que los monjes iban al desierto? Y uno dice, ¿y no se cansaban en el desierto viviendo solos? ¿No se volvían locos? Uno dice, no, porque todos los días oraban, meditaban y contemplaban a Dios. Por eso los íconos que vamos a encontrar en las iglesias del Medio Oriente o de las iglesias rusas, e incluso en la iglesia católica, son los dibujos de lo que los monjes contemplaron por muchos años y lo dejaron como herencia para la iglesia. Ahí estaban sus meditaciones, sus reflexiones y su contemplación. Y contemplar es algo muy sencillo, es cerrar los ojos, imaginar cómo está Dios en mí, lo que Dios me dice a mí, y es contemplar con el texto bíblico que yo leí. Me meto a la escena. Vamos a suponer que estás, dice el texto bíblico, estando Jesús en el mar de Galilea, llamó a 2 de sus hermanos, Santiago y luego a Juan, hijo del Zebedeo. Si tú estás viendo eso, lo estás leyendo, entra a contemplarlo como si es una película en tu mente. Y entonces te sientes en el mar de Galilea, te sientes con Pedro, cómo Jesús lo está llamando, cómo está. Y entonces tú estás haciendo una experiencia de la palabra de Dios totalmente vivificante. Esa es la oración. Puedes concluir con una oración que a ti te gusta, un texto bíblico que lo puedas repetir, y con eso ya hiciste tu lección divina. Padre, me pregunto yo, y yo siento que la gente que nos ve se lo va a preguntar lo mismo. ¿Hay un esquema, una estructura para hacer la lección? ¿O yo le puedo agregar la canción que a mí me guste, el rezo que a mí me guste, o puedo elegir el texto que a mí me parezca mejor? ¿Hay algo? Sí, los 4 elementos que son los que acabamos de mencionar, eso es lo propio de una lección divina. Tú le puedes poner un canto de entrada, un canto final, una oración escrita. Hay gente que posiblemente va a escuchar a un sacerdote con una meditación de lección divina, va a poner el teléfono y lo va a escuchar. O
sea, podemos hacerlo muy creativo, no tiene que ser así tan marcado. Los pasos son lectura, oración, meditación y contemplación. Y entonces tú puedes que en un momento del día estés en una contemplación y no tengas los otros 3 pasos. No importa que no los tengas porque ya los tuviste, ya estás saboreando la contemplación. Yo diría que hay que ser creativos sin perder en cuenta los 4 elementos que tenemos. Y ahora que ya sabemos estos 4 pasos de cómo hacer una lección divina, ¿qué recomendación o qué consejo nos podría dar para realizar una hoy en la actualidad, tanto personal o en la comunidad en la que estemos? Pienso que es tener iniciativa, primero personal. Yo invitaría a tener la oportunidad diaria de hacer una lección divina, darnos el tiempo para que la palabra de Dios tenga prioridad en nuestras vidas. Son momentos y en familia lo podemos hacer. Yo no digo que todos los días, ojalá se pudiera, pero una vez a la semana, por ejemplo, buscar un día donde sea el día de la lección divina, porque pueden participar todos, los niños, los adolescentes, los grandes, y poder hacerlo en familia. Y el tercer momento es en el grupo parroquial. Si yo pertenezco a un grupo de amigos, un grupo de la colonia, un grupo de oración, hacerlo también como lección divina, cada paso, como lo fuimos explicando, incluso antes de una reunión, podemos pedir a Dios que nos ilumine con su palabra y poder tener la lección divina antes de la reunión o al finalizar la reunión también. Entonces es cuestión de tener iniciativa y mucha creatividad. Bueno, muchas gracias, Padre, por esta bonita explicación, por este bonito tema. Ojalá que todos ustedes se animen a hacer una lección divina. Es una oración pues muy bonita y que te llega. Le agradecemos, Padre, nuevamente por brindarnos este tema y no te despegues que seguimos con más. Estamos en su sección Pasando el Dato y el día de hoy tenemos a 2 invitados que son del Grupo Kairos. Tenemos a Carlitos Duarte y a José Eduardo Hoyos. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre San Juan. Y la celebración de San Juan está próxima, es el 24 de junio y mis compañeros hablarán un poquito más sobre esto. Normalmente la iglesia celebra la fiesta de los santos, el día de su nacimiento a la vida eterna, que es el día de su muerte, pero en este caso de Juan el Bautista se hace una excepción, ya que fue llevado a la santidad desde el vientre de su madre Isabel, cuando la Virgen María, embarazada de Jesús, fue a visitar a su prima, según el Evangelio. De hecho, un dato sobre San Juan es que su padre, Zacarías, quedó mudo por incrédulo. Él sabía mucho sobre los conocimientos de la ley de Dios. A él se le apareció el ángel Gabriel, el mismo que anunció a María. El ángel confirmó que él quedaría mudo hasta que el niño naciera. Él recuperó su voz hasta el día de la circuncisión de San Juan, en donde escribió en una hoja de papel: su nombre es Juan. El nombre de Juan no fue escogido ni por su mamá ni por su papá. El arcángel Gabriel fue el que le comunicó a Zacarías cómo le tenía que poner al niño. Dios mismo había escogido el nombre de San Juan. El nacimiento de Juan nos dice que para Dios nada es imposible. Él viene de una mamá que era estéril. Ella, en todo su tiempo casada con Zacarías, nunca pudieron tener hijos, a tal grado que perdieron la fe. Incluso cuando se les apareció el ángel, Zacarías no le creyó, a tal grado de que Dios lo castigó, dejándolo mudo hasta el nacimiento de San Juan. Como dato adicional, sabemos que tenemos aquí en nuestra región de Sonora la imagen de San Juan Bautista que se venera en Pueblo Viejo. Bueno, muchísimas gracias Carlitos y Eduardo por haber estado con nosotros. El dato es cortito, pero nos puede dar una idea sobre la importancia de San Juan. No se despeguen que seguimos con más.
bienvenido de nuevo a la sección La Voz de la Iglesia. En la sección anterior te hablamos sobre la civilización del amor y en esta ocasión te voy a traer el Evangelii Gaudium, que significa la alegría del Evangelio. Este documento fue lanzado por el Papa y es una exhortación apostólica. Va dirigida tanto a obispos, a sacerdotes, como a todos nosotros que somos los laicos en general. Nos habla muy generalmente sobre la alegría del Evangelio, sobre cómo salir nosotros a misionar, sobre cómo debe ser el espíritu de la iglesia que buscamos ser, que es una iglesia siempre en salida y con las puertas abiertas para todos. Este documento vio la luz en el año de 2014 y como te comenté fue escrito por el Papa Francisco. Aquí tenemos otro ejemplar. El objetivo de esta sección es que conozcas cada día más los documentos de la iglesia, que es la voz real de la iglesia. Si a ti te interesaría conocer más sobre un documento de la iglesia, háznoslo saber en los comentarios. Esto fue todo por la sección de hoy. Ahora con nuestros invitados vamos a disfrutar de unas ricas empanadas del sabor casero de Masandra. ¿Les gustaron? Sí, claro. Si a ti también se te antojaron, aquí te dejamos la información para que puedas hacer tus pedidos. ¿Qué os gustan más? Claro. Y estamos una vez más en las Coffee News, en donde les damos las noticias más importantes acerca del mundo católico. El seminario de Ciudad Obregón les invita a los jóvenes que hayan culminado la preparatoria a vivir el preseminario, que se llevará a cabo del 27 de junio al 4 de julio del presente año. Si tienes alguna inquietud sobre esto, te dejamos aquí más información. Y en otras noticias les informamos que las familias de la Parroquia del Carmen y del Grupo Kairos abrieron su corazón y las puertas de su casa para un nuevo proyecto, un nuevo programa llamado Desde la Familia. Se basan en los temas del libro Si yo estoy bien, mis hijos también, escrito por el padre David Ortega, el cual puedes encontrar los 15 y 30 de cada mes por nuestro canal de YouTube Kairos Oficial. Estas fueron las noticias de esta semana. Nos vemos a la próxima en las Coffee News. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al podcast Alma Misionera Play. Vamos con la reflexión del Evangelio de este domingo. Nos vemos a la próxima y espero que tengas un alma misionera. Ahora que estamos en Descifrando la Palabra, vamos a complementar un poquito más lo que aprendimos en el tema analizando la palabra de Torah. La Torah viene siendo la instrucción, la ley, los mandamientos.
Todo esto significa Torah en el sentido bíblico. Es una palabra judía. Principalmente la Torah viene siendo el conjunto de los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces vamos a encontrar ahí que no es solamente describir la creación en el Génesis, o explicar el éxodo del pueblo de Israel, o las normas del libro de los Números, o todas las celebraciones del libro de Levítico, o los preceptos del Deuteronomio, que son los 5 libros que conforman la Torah, sino que es la ley que llevas inscrita en tu corazón. Por eso cuando la Biblia en el Evangelio se habla de la ley, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo, porque eso es el compendio de la ley. Jesús mismo dice: yo no vengo a quitar la ley, sino a darle plenitud. ¿Qué es la ley? La ley es la instrucción. Entonces para nosotros todo en lo que hemos sido instruidos se convierte en ley. Si yo soy instruido en prudencia, bondad, justicia, templanza, fortaleza, esa va a ser mi ley. Aunque haya una ley civil y una ley eclesial, mi ley personal es la ley que Dios me ha dado en mi interior, en mi conciencia. Y a esa ley, a esa instrucción o a ese mandato, en el pueblo judío se le llama Torah. Por eso vamos a escuchar muchas veces decir la palabra Torah. Es instrucción, es ley. Entonces qué bonito que los cristianos también tengamos el sentido de la palabra de Dios como una instrucción y como una ley que forma y rija nuestras actitudes en la vida diaria. Muchas gracias, Padre, qué gran explicación, y seguimos con más. Te invitamos a que no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Kairos Oficial. Activar la campanita de notificación y darle like a todos nuestros videos. También puedes encontrar nuestro contenido en Facebook, en Parroquia del Carmen, Kairos Tiempo de Dios y Kairos Producciones. Síguenos también en Instagram como Kairos-Nabucco. También nos puedes encontrar en Twitter como @el_Kairos. Y si quieres que todos los contenidos lleguen a tu teléfono, mándanos un mensaje a este WhatsApp. Recuerda que también puedes encontrar nuestros programas en podcast, en Spotify y Apple Podcasts. Gracias por seguirnos y los esperamos en el próximo programa de A la Hora del Café. El camino espiritual es un proceso que empieza en Dios y culmina en Él. El día de hoy hemos dado un paso dentro de este mismo proceso. Nos hemos acercado a la palabra de Dios, le hemos pedido a Dios que nos instruya espiritualmente, que su palabra sea la ley que rija nuestras acciones. Y vamos a pedirle que esta riqueza que tenemos en la iglesia, que es la lección divina, se pueda divulgar por todas partes, para que la voz de Dios llegue a muchos corazones. Vamos a pedir a Dios que nos bendiga y que esa bendición también llegue hasta ti. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y permanezca siempre. Que tengas un excelente día. Gracias por estar ahí. Basta Dios para quitar todo rencor.
Solo basta Dios para curar tu corazón, para sentir un nuevo día, llenarte de alegría.